Saludos. Aquí el pastor Carlos entró una vez más para traerte una palabra de parte del Señor. Esperando en Dios que estés bien y que en este tiempo puedas confiar en el Señor y esperar en Dios. Sus promesas son sí y amén. Él es fiel siempre. Y estamos agradecidos a todos aquellos que se conectan, que ven nuestros mensajes, que nos envían saludos desde diferentes países y le damos gracias a Dios por la familia en Cristo que nos ha dado. Es un privilegio poder traerte la palabra de este día y poder compartir un rato de las cosas que hemos experimentado, caminado. No nos gusta predicar lo que no hemos experimentado. Y realmente pues creemos que esta palabra para este día te va a hacer de mucho bien, como me ha hecho a mí. Así que, si me permites un momentito poner esto para que no se me vaya la pantalla. Esto es en vivo y a todo color, así que no nos preocupa mucho eso. Lo que queremos es hacer lo que Dios nos mandó a hacer y hacerlo bien. Hoy quiero hablarte sobre algo que todos necesitamos aprender. Y es a poder trabajar con lo poco. Así que el tema de hoy lo titulé Hoy empieza con lo poco. Hoy empieza con lo poco. ¿Cuántas veces se desanima uno, se frustra, entra incertidumbre, temor, dudas, porque tiene metas, quiere hacer algo, quiere alcanzar algo, llegar a algún sitio o algún lugar en la vida, y cuando mira los recursos que tiene, humanamente hablando, o sea, cuando mira en qué país vive, la situación social, la situación del gobierno, la economía, tanto mundial como nacional como personal, cuando miramos las cuentas, las deudas, nos frustra a veces y nos tiende a desanimar. Esa es la parte humana que siempre tenemos que tratar de vencer, que tenemos lucha con ellos. No estás solo en el proceso. En tus procesos no estás solo, hay millones como tú y como yo. Pero uno tiene un recurso que se llama Jehová de los ejércitos, el grande y poderoso, el fiel y verdadero. El que está con nosotros estuvo, está y estará. El que no nos deja solos, el que nos prometió provisión. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Y le damos gracias a Él por enviar a Jesucristo a salvarnos, a rescatarnos de la naturaleza caída, a darnos esperanza. Y nos envió a su Espíritu Santo a guiarnos a toda verdad, a hacernos libres, a ser nuestro consejero, abogado, maestro, sanador. ¡Wow! ¡Qué tremendo es Dios! Damos gloria a Dios por eso. Así que cuando estamos en esa situación de lo que queremos versus lo que tenemos, lo que anhelamos versus lo que miramos que está a nuestro alrededor, necesitamos recordarnos que Dios no necesita de mis recursos para hacer lo que Él quiere hacer contigo y conmigo. En Mateo 25, 21 hay una escritura que Jesucristo está enseñándoles algo y termina diciéndole, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Le está hablando a alguien que fue fiel cuando tenía poco, que no dijo, lo voy a hacer cuando tenga mucho, voy a dar cuando tenga mucho. Él fue fiel y por su fidelidad se le llevó a un gozo adicional, se le llevó a una nueva dimensión. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que aunque tengamos poco, seamos fieles, porque Él es el Dios de lo poco y de lo mucho. Sabe que el éxito de cada persona, y éxito es alcanzar sus propósitos en la vida, el éxito de cada persona consiste en dar pasos pequeños. Los maratonistas ganan a veces en milésimas de segundo, centésimas de segundo. No dan un paso grande y avanzaron una milla, no, es muchos pasos pequeños. Pequeñas gotas de agua forman un gran océano. Pequeños granos de arena forman enormes y bellas orillas. Así que algunas veces se nos da poco para ver qué hacemos. Y cuando manejamos y administramos bien lo poco, entonces Dios nos lleva a lo mucho. Hay una escritura que a mí me enseña al respecto sobre este tema y se encuentra en el libro
del primer libro de Reyes, capítulo 17, versos 10 al 16, cuando el profeta Elías, Dios lo envía a una cueva y allí lo alimentan los cuervos y hay un arroyo de donde toma agua y un día se seca el arroyo y Dios le dice, vete a una ciudad que he preparado a una viuda. Y él va a la ciudad y no es casualidad, se encuentra una viuda. Cuando tú sigues las instrucciones de Dios, siempre te vas a encontrar la provisión de Dios. Dígame a eso. Lo repito. Cuando tú sigues las instrucciones de Dios, siempre te vas a encontrar la provisión de Dios. Y él siguió la instrucción. Él creyó que iba a haber una viuda. No conocía a nadie en la ciudad. Pero resulta que cuando entra, quien ve a una viuda que está recogiendo leña para ir a hacer un fuego y cocinar un poco de harina, que era lo único que le quedaba. En un tiempo de hambruna, no había comida, no había escasez, era un tiempo de crisis. Y él dijo, pues me voy a comer esta última comida conmigo y con mi hijo y ahí nos moriremos de hambre porque no tenemos más nada. Ese es el pensamiento de ella. Y dice la Escritura, entonces él se levantó y se fue a la ciudad de Zarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. El cuadro natural de esta mujer dice, esta es mi realidad, esto es lo que tengo, cuando se acabe, ahí quedó nuestra vida. Perdón. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella, de la harina, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás otra para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Qué tremendo, porque esta mujer pudo pensar, cómo este hombre que no conozco viene a decirme a mí que lo poco y único que tengo se lo quite de la boca mío, me lo quite de mi boca yo y se lo dé a él. Me imagino que él pensó, esta mujer cuando yo le diga esto, ¿qué va a pensar? Pero él actuó en fe, es un nivel de fe cuando creyó que Dios le dijo, he preparado a una mujer. O sea, por eso se acercó a ella, porque él dijo, no importa quién es, qué piensa, cómo vive, qué va a pensar de mí. Dios tocó su corazón y yo lo que tengo que ir es hablarle. Si me rechaza, sé que a la larga, o no es la viuda que Dios dijo y es otra, pero sí es esta y yo creo que es esta. Dios va a hacer un milagro. Yo lo que tengo es que accionar mi fe. Y fue y habló. Y Dios te vio el diálogo que se dio. Y la logró convencer de que hiciera la torta y se la diera el primero. Y como ella actuó en fe a lo que este hombre dijo que Dios había dicho, así que vemos a un hombre con fe, una mujer que no tenía fe, actuar en fe. Pero ¿cómo ella llegó a actuar en fe cuando no tenía la fe? Elías trató de enseñar a esa viuda el uso de la fe. Tú puedes tener fe, pero no lograr mucho o algo con ella si no sabes usarla. Es como tener un auto nuevo, pero tú no sabes ni guiar, ni usar sus botones, ni... Entonces, ¿de qué te vale tener un auto nuevo? Tú puedes tener fe y si no la sabes usar. Así que el hecho no es si tienes fe o no. Probablemente la tienes. Y si eres cristiano la tienes porque se te dio un don, el don de la fe. Pero si no lo sabes usar. Así que Elías le dio a esa viuda una fotografía, no se te va a acabar, no va a escasear. La hizo imaginarse que lo poquito crecía, que cuando lo daba, le recibía, que
Cuando daba uno, se multiplicaba. La hizo pensar de esa manera y cuando ella pudo ver ese cuadro en su mente, lo creyó y actuó en base a eso. Eso se llama fe. La fe no funciona sin una imaginación, sin un cuadro. La fe no funciona en mentes vacías. Por eso es que tu fe también puede ser usada negativamente, porque puedes ver cosas negativas y Dios va a honrar lo que tú crees. Sea a tu favor o no sea a tu favor. Que Dios lo mueve la fe. Y no dice que la fe es positiva, tampoco que es negativa, la fe es neutral. Por eso es que tienes que tener cuidado y procurar aprender a usarla correctamente. No la puedes dejar inerte, no la puedes dejar sin activarla porque no produce. Pero una vez que produce, tienes que aprender cómo la puedo poner a producir para que en mi vida yo haga la voluntad de Dios. Y Dios establece, ¿sabe que la fe es realmente el pensamiento de Dios en uno? La fe es un puente entre el cielo y la tierra. Si no construyo, si no pongo a la disponibilidad, sino es como un puente de estos que hay a veces sobre un río, que cuando pasan los barcos se alza y luego cuando pasan vuelven y se unen para que se transite. La fe transita de esa manera entre el cielo y la tierra. Elías le dio a esa viuda una fotografía del potencial que tenía, lo poco que ella tenía, ese poco aceite y esa poca harina. Así que la fe, una vez activada, multiplica, crea, trae de lo sobrenatural al mundo natural, de lo invisible a lo visible, de lo lejano lo pone cercano, lo imposible lo hace posible. Y Elías hizo que esta mujer activara su fe y movió la expectativa de esta mujer, que ella esperaba. Tengo poco, lo cocino, nos lo comemos, escaseará y nos morimos. Así que ella la llevó a pensar de que tenía poco y se iba a morir, a que tendría mucho y también tendría el tiempo para disfrutar de lo mucho que Dios le iba a dar. La provocó a que se moviera de una zona de temor y escasez a una zona de fe y abundancia. La viuda tenía los recursos, tenía el aceite, tenía la tinaja, tenía la leña, pero no tenía la fe activada. Entonces, tenía recursos que podían haberse multiplicado y se multiplicaron porque activó su fe, pero de no haberse activado su fe, hubiera visto sus recursos limitados y sin potencial porque su fe no estaba activa. Hoy empieza con lo que tienes, con lo poco que tienes. ¿Sabe? En el Evangelio de Lucas, el capítulo 16, el verso 10 dice de la siguiente manera: el que es fiel en lo muy poco, también lo es más fiel. En lo más es fiel, mejor dicho. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto o no es fiel, también cuando tiene más es injusto y no es fiel. Quiere decir esto que cuando tú has sido fiel en los pequeños pasos, mirarás atrás y dirás, todavía no estoy donde quiero estar, pero no me encuentro donde antes estaba. Aprenda que la victoria no se gana en millas a veces se gana en pulgadas. Las cosas pequeñas hacen a los campeones, ya sea centésimas de segundos o pulgadas. No temas dar lo mejor de ti aún en aquellas encomiendas, asignaciones, trabajos que parecen pequeños. Yo recuerdo cuando comencé a trabajar en la industria privada, en una fábrica hace mucho tiempo. Era mi primer trabajo en una industria de ese tipo. Y empecé de noche y empecé con el salario mínimo. Y empecé en el turno que nadie quería. Por eso fue lo que me dieron. Y empecé en una posición de llevarle material a las personas que estaban produciendo. Una posición de muy poca relevancia desde el término, ¿verdad?, de la categoría de la profesión. Pero yo me propuse aprender. Y sabe que en un par de años yo era ya supervisor y en otro año era gerente y unos años después fui gerente general. Porque me propuse aprender, me propuse, ok, este trabajo que me dieron yo no lo voy a menospreciar, ni lo voy a tener en poco,
porque si lo dejo hay cientos que lo quieren y yo lo tengo ahora. Yo sabía que si entraba podría crecer. El problema no era si podía crecer, el problema era entrar. Y ahora que entro me dan un trabajo de poca relevancia, de poco salario. Pues entonces yo activé en lo poco, hice lo mejor que pude, me fui en excelencia y eso se notó. Tomó un tiempo, pero se notó. Entonces fueron dándome oportunidades que seguí aprovechando. Así que nunca temas dar lo mejor de ti a lo que parecen trabajos pequeños. Porque cada vez que tú conquistas un pequeño paso, un trabajo pequeño, te haces más fuerte, te haces más sabio. Cuando tú ves que ese trabajo te lo dio el Señor, tú te esfuerzas en ser excelente. Tú te esfuerzas en hacerlo bien. ¿Por qué? Porque te lo dio Dios. Se lo pudo dar a otro. Es un regalo de Dios. Aprenda a mirar lo que Dios nos da. Sea poco, sea mucho. Cuando se hacen los trabajos pequeños bien, los trabajos grandes tienden a solucionarse por sí mismos. El escalón de una escalera no se hizo solamente para poner el pie y descansar sobre él mismo, sino para capacitar a la persona para poner su otro pie más alto. No se desaliente cuando vea un pequeño progreso, solo cuídese de no estar parado y estancado. Uno de los errores más grandes que una persona puede cometer es no hacer nada porque lo que podía hacer era muy poco. Mejor no hago nada. Tú sabes que el que hace nada obtiene nada. El que siembra nada cosecha nada. Esa es una mentalidad fatalista, esa es una mentalidad de derrota. Diga, yo no soy de esos. Mi mentalidad es de victoria, de fe. Dígalo conmigo, mi mentalidad es de victoria y de fe. ¿Qué tal si lo dices de nuevo, pero ahora te lo crees? Mi mentalidad es de victoria, de fe. Las cosas pequeñas, hechas, son mejores que las cosas grandes planificadas que nunca hacemos. Porque de una pequeña chispa puede surgir una gran llama. Una pequeña chispa puede encender un bosque. Y la mayor parte de las cosas grandes en la vida comienzan con cosas pequeñas. Usted comenzó invisible a vivir en esta vida. Usted comenzó siendo ovulado microscópicamente. Y mire qué grande está ahora. Haga las cosas pequeñas bien y hágalas ahora y las cosas grandes llegarán luego. Las cosas pequeñas son como las semillas, que sembradas y bien cuidadas dan cientos de frutos. Comience con lo que tiene, no con lo que no tiene. Pues cuando yo tenga lo voy a hacer. Pero es que ya tú tienes. Pues cuando yo tenga mucha harina, podría haber dicho la viuda. Cuando yo tenga mucho aceite. No, pero es que ya tú tienes. Lo que tienes es que activarlo. ¿Qué es lo que se te pide? Que lo des. Es que si lo doy me quedo sin nada. Bueno, así funciona el mundo. Pero el reino de Dios dice que cuando tú das, recibes. Dice que es mejor dar que recibir. O le creemos a la carne, a la naturaleza humana, a lo que dice la gente que no conoce a Dios, le creemos a Dios. Todos tendemos a enfatizar demasiado lo que no tenemos. Y olvidamos recordar lo que sí tenemos. Estar disgustado por lo poco que uno tiene o por lo que no tiene es malgastar lo que se tiene y la vida. Recuerde que lo que tienes ahora antes se encontraba entre las cosas que esperabas tener. ¿Sabes que casi todas las cosas vienen de casi nada? Casi todo viene de casi nada. Comenzaste, si tienes una gran suerte, muy favorecido, si tu primer automóvil fue un automóvil del año. Pero casi todos comenzamos con un automóvil usado. Así que sea un entusiasta con lo de otro, es un principio bíblico. Gócese con lo de otro. Y otros se entusiasmarán un día con lo tuyo y te ayudarán. En otras palabras, amado y amada, sé un ayudador o una ayudadora. Y en el camino, otros te ayudarán. Porque lo que uno siembra, cosecha.
Fíjate que David, al derrotar a Goliat, solo lo que tenía en su mano era una pequeña onda. Una onda. Es que el gigante tenía todo un equipo encima. Tenía cuantas herramientas de batalla tenía el hombre. Armadura, lanza, casco, coraza. Tenía grandes cosas y pesadas cosas. Y no pudo derrotar a un niño, un joven, que solamente tenía una pequeña onda en su mano. Pero él dijo, con esta onda en las manos de Dios, y porque en Dios es que pongo mi confianza, te voy a derrotar. Y lo derrotó. Moisés escapó milagrosamente de Faraón y lo que tenía solamente en su mano era una vara seca. Y con ella la usó en fe. Él no abrió el mar. Él no tiene poder para abrir el mar, pero él tenía el poder para usar su fe. Y cuando Dios le dijo, lo hizo y Dios abrió el mar. Y así salvó a toda una nación. Y se salvó él mismo y a los suyos. Un joven, no dice ni el nombre de la Biblia, que no era tan importante el nombre, sino la acción que tomó. Con unos pocos peces y unos pocos panes, los puso en las manos de Jesús y los mismos fueron multiplicados. ¡Wow! Y así se alimentaron miles de personas. Así que los panes y los peces en la canasta no iban a hacer gran cosa. Pero cuando los puso en las manos de Jesús. Hoy yo te invito a mirar lo que tienes. No con una vista humana y natural, sino con una visión sobrenatural, divina y espiritual. ¿Qué tienes hoy? Te invito a que mires tus metas, lo que quieres y deseas ahora mismo, no mañana, no pasado. Aprovecha el momento. Mira, evalúa. Te voy a dar ahí mientras hablo un tiempo para que digas, ¿qué tengo? ¿Qué deseo? ¿Dónde quiero llegar? Y si lo puedes identificar, entonces mira lo que tienes. Ahora mira lo que tienes. Si lo que tienes es poca salud, pocas finanzas, poca paz, poca felicidad, te invito a que ese poco que tienes lo pongas en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Ya Él te dio algo para salir de lo poco, te dio fe. Hoy empieza con lo poco. Hoy empieza con lo poco. Quizás donde estás ahí, no sé dónde, quizás en tu casa, en tu cuarto, en tu sala, con tu familia, solo, sola. Mira a tu alrededor. Y si lo consideras poco, porque anhelas más, y no es malo anhelar más. Lo que es malo es anhelar más y tratar de conseguirlo de una manera ilícita o una manera que Dios nos diseñó para obtenerlo. Y mire, yo puedo tener más. Y con más puedo bendecir personas. Y con más puedo bendecir el reino. Así que, Señor, ayúdame a usar mi fe. Si no sabes, yo creo que el poder de una oración te puede abrir la puerta. Así que te invito a que hagas una oración conmigo. Que tomes una determinación hoy y actives tu fe. Hoy. La fe de ayer o la poca fe de ayer no cuenta. El ayer, el pasado es un cheque cancelado que aunque hoy lo lleves a un banco, no te van a dar nada por él. Es la fe de hoy y mañana. Así que te invito a que actives tu fe. Te voy a decir que la Biblia dice que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Los gritos no mueven a Dios. La desesperación no mueve a Dios. Los llantos no mueven a Dios. Dios los escucha, Dios los ve. Lo que mueve a Dios es la fe. La Biblia dice, mi fe mueve la mano de Dios. Es más, dice la Escritura que si lo que hacemos no proviene de fe, se nos cuenta como un pecado. Así de importante es la fe. Y hoy Dios te está hablando, como me ha hablado a mí para poderte llevar este mensaje, de que comencemos con lo poco.
Pequeñas bisagras sostienen grandes puertas. Una pequeña llave abre la puerta de una celda. Vemos tantos ejemplos bíblicos. Yo recuerdo la historia de Gedeón. Tiene 3 ejércitos que en total, si lo sumas, en total son 142,000 hombres. Y Gedeón logra reunir 32,000 hombres. Y Dios le dice, no, son muchos, Gedeón. Y Gedeón estaba muerto de miedo. Y Dios le da una prueba y así elimina, lo deja en 22,000, 10,000 y finalmente lo dejó en 300. 300. Contra 142,000. ¿Qué te parece eso? Y lo grandioso de esto es que él siguió al pie de la letra, con miedo, con temor, pero siguió las instrucciones. La fe no es hacer las cosas sin miedo. No, a veces tenemos miedo, pero caminamos aún con el miedo, con el temor, caminamos. Entonces, la fe que no camina, por más fe que uno diga que tenga, no funciona. Pero la fe que camina aún con miedo, esa sí funciona. Y Gedeón funcionó de esa manera. Y sabes que se lanzó y venció y acabó con todos esos 3 ejércitos que juntos hacían un solo ejército. Y lo grande de esto es que cuando tú sigues leyendo, dice que los 300 valientes de Gedeón persiguieron. Lo que te está diciendo es que no perdió ni un hombre en la batalla. Los 300 sobrevivieron, eran pocos, pero sobrevivieron porque estaban haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Y Dios los resguardó. Realmente Gedeón, Dios le dijo, lo vas a derrotar con un solo hombre, pero como tenía miedo, Dios le dio una compañía de 300 hombres. Para que no se sintiera solo. Pero Dios no necesitaba los 300 hombres, Dios iba a derrotar a ese ejército si Gedeón hacía su voluntad. Y él la hizo, pero para ayudarlo y que no se sintiera como que estaba solo, para quizás apoyarle un poco y bajarle el nivel de miedo y temor, lo hizo que lo acompañaran 300. Fíjate que los bajó de 32,000 a 300. Y al final no murió ni uno. Porque Dios fue quien peleó su batalla. Dios va a pelear tu batalla cuando tú uses la fe. Pero tienes que empezar hoy. No digas que va a empezar cuando te acabe mi crisis, o cuando tenga más, o cuando tenga otro trabajo, o cuando vive en otro país, o cuando tenga dinero, o cuando la situación de gobierno o la economía cambie. No. Dios no necesita nada de eso. La fe es algo sobrenatural que Dios la bajó del cielo a la tierra y te la puso en las manos para que en la tierra puedas transportar toda bendición sobrenatural sobre tu vida y los tuyos. Así que yo oro, espero que esta palabra te haya dado ánimo, te traiga esperanza, te añada conocimiento y que te active tu fe. Oramos, Padre, te doy gracias. Gracias por cada hombre, mujer, niño, joven, adulto que se ha conectado. Hoy se conecta o se conectará en el futuro con esta intervención, con esta reflexión. He tratado de hacer lo mejor posible para llevarla de una manera clara, pero sobre todo ungida. Y te pido que a través, Señor, de estas redes sociales, de esta pantalla donde me ven, reciban un toque, una unción especial. Reciban una visitación tuya, Señor, que certifique, Padre amado, que valide que esta palabra es para ellos. Hoy te pido, Señor, como pediste a través de Jesús hacia Pedro, que no les falte la fe. Y que hoy comiencen con lo poco, que sean fieles en lo poco, Señor, porque tú estás esperando mucho tiempo porque pongamos lo poco como valioso para darnos lo mucho. Hoy oro en el nombre de Jesucristo para que los que tienen poca fe se le aumente. Para los que tienen poco, los pongan en tus manos, porque ahí tú los vas a multiplicar. Es mi oración en el nombre de Jesús, creyendo que ya estás haciéndolo. Y como evidencia de mi fe, te doy gracias. Amén y amén. Hoy te bendigo, hoy declaro paz y declaro que de hoy en adelante tu vida no será igual, porque de hoy en adelante tú comienzas a trabajar en fe con lo poco. Hoy empieza con lo poco. Conéctate en nuestras transmisiones, ve a nuestro canal, #Sintronismos en YouTube, y allí encuentras otros temas. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima intervención. Bendiciones.